planeta Tierra está en constante movimiento. Gira sobre sí mismo a 1.600 km/h y se traslada alrededor del Sol a más de 29 km por segundo. Tiene un envoltorio repleto de seres vivos que básicamente nace, crece, se reproduce y muere, manteniendo así un tupido tejido vivo, un biotejido a modo de manto energético que se alimenta de su soporte y a la vez lo protege. Una de estas formas de vida no solo nace y crece, también se apropia de su entorno, actúa y se transforma. Además, cada individuo puede reconocerse a sí mismo y a sus semejantes, relacionándose e intercambiando con ellos. Para ello, crea y elige una serie de valores y normas, lo que convierte a la especie humana en única. Unas cualidades comunes, sea cual sea el punto del planeta donde se encuentre un humano, unas cualidades de conciencia particular y universal que lo hacen un ser especial. Pero el individuo humano se apropia del mundo con lentitud, debe aprender creciendo, y la colectividad humana tiende a anclarse en lo que sabe. El proceso de conocimiento del entorno en un humano es largo, desde la hipersensibilidad y el descontrol motriz de un bebé hasta la conciencia de estar inmerso en un sistema social del adolescente. Cada persona recorre diferentes estadios. El niño de 4 a 6 años vive centrado en sí mismo, carece de la capacidad de ponerse en la piel del otro. De 6 a 8 años se da cuenta de la diversidad en el sentir y en el pensar. Más tarde, hasta los 10 años, va comprendiendo que la gente siente o piensa de modo diferente, porque cada uno tiene su propia escala de valores u objetivos. Puede imaginar que una persona haga cosas que no desea hacer y viceversa. En el siguiente estadio, de 10 a 12 años, descubre los puntos de vista simultáneos y empieza a comprender que el comportamiento debe ser coherente a lo largo del tiempo. El adolescente concibe la sociedad como un sistema de relaciones mutuas y comprende que cada persona debe tener en cuenta el punto de vista compartido por todos. Como consecuencia del proceso de desarrollo humano, el individuo adquiere la capacidad de escoger los objetivos y los valores que influyen en la dirección de sus cambios personales. Nuestra sociedad actual, con cambios en las relaciones afectivas y de la vida en pareja, con actitudes uniformes ante fenómenos como el consumo, la competitividad, la sacralización de lo productivo y de la eficacia por la eficacia, plantean nuevas situaciones conflictivas para el ser humano, con el consiguiente nivel de riesgo que ello puede suponer a nivel afectivo, laboral, familiar y, en definitiva, en la autoestima y seguridad personal. Unas situaciones que quitan esquemas de referencia a la infancia y a la adolescencia, dificultando seriamente la promoción de lo distinto y diferente, de lo minoritario y de las nuevas formas de concebir el mundo. El complejo progreso técnico llega a convencer a padres y responsables políticos de la educación de que para encarar la vida y alcanzar el bienestar es mejor transmitir a los niños todas las habilidades técnicas posibles. La racionalidad instrumental parece triunfar incluso en política, puesto que la distinción entre países pobres y ricos ya se mide con la capacidad tecnológica. Como consecuencia, la tecnología y la ciencia inciden más en la vida cotidiana que la educación y la pedagogía. Esta situación evidencia la necesidad de atender a la formación de ciudadanos y ciudadanas con niveles de autoestima y autonomía crecientes. Es necesario cambiar una educación basada en el aprendizaje de conocimientos y destrezas técnicas tan valoradas socialmente.
En otra basada en el desarrollo de todas las capacidades de la persona, tanto del conocimiento como de la voluntad, de los sentidos, de los afectos, así como de las capacidades físicas y sociales. En educación, los modelos basados en valores absolutos gozan de gran tradición. Parten del principio de que la persona se va perfeccionando a medida que se aproxima a la idea o imagen representada por un modelo. La transmisión se realiza mediante métodos impositivos con la ayuda de algún poder autoritario y tienen el objetivo de regular todos los aspectos de la vida personal y social. Cuando este modelo entra en crisis, aparecen los modelos de educación en valores relativos, según los cuales ninguna opción de valor es preferible en sí misma a las otras, sino que valorar algo supone tomar una decisión basada en criterios subjetivos. Esta opción da autonomía a la persona moral, aunque no soluciona el carácter subjetivista y escasamente solidario que presenta. Como superación de los modelos anteriores está la educación en valores, basada en la construcción racional y autónoma de principios y normas. Una ciutat amb cultura. Porque es en la vida cotidiana donde nacen los valores y normas, lo que constituye lo que llamamos moral, la cual se transforma y modela según la colectividad que la crea y utiliza. Es móvil y viva. La moral puede entenderse básicamente de dos maneras. Una, como la formación del carácter individual que lleva a los individuos a adoptar un determinado estado de ánimo ante los retos de la vida. A mí me gustaría en la vida llegar a conseguir aquello que me gusta, es decir, yo estoy estudiando Bellas Artes, me gustaría acabar mi carrera, conseguir un trabajo que esté relacionado con eso y luego pues establecerme con una persona con quien pueda confiar, vivir con ella y pues tener descendencia, tener hijos y vivir la vida, vivir el presente sin tener en cuenta el pasado, pero sí un poco el futuro, pero vivir la vida. Me gustaría hacer algo que por lo que valiera la pena haber vivido, ¿no? O sea, hacer algo, moverme, algo activo, o sea, no quedarme quieto sin hacer nada, moverme, más que nada moverme. Mi proyecto de vida sería finalizar los estudios y con los conocimientos que tengo poderlos aplicar a todas las luchas que me gustaría hacer durante mi vida. Es decir, por ejemplo, si luchas por la defensa de un medio ambiente, pues con los conocimientos que tengo, al final, a lo largo de toda mi vida, ver que he podido conseguir algo con ello. En este nivel resulta fundamental para un individuo, como también para las sociedades, tener un proyecto vital propio de autorrealización y confianza suficiente en sí mismo para intentar llevarlo a cabo. Los educadores deberán fomentar la autoestima en los individuos para que estos construyan un autoconcepto ajustado y real. El segundo nivel es de dimensión comunitaria. A medida que un individuo crece socialmente, aprende a vivir unos valores en el ámbito de su comunidad, que son fruto de cultura y tradición, y se manifiestan mediante costumbres, normas legales e instituciones, componiendo la identidad de la comunidad. Pero la moral no es única. En la vida cotidiana nos encontramos distintas morales que, ofreciendo sus servicios, van configurando el vivir de los hombres. Algunas son religiosas, apelan expresamente a Dios para dar sentido a sus propuestas, tienen una larga historia y podemos decir que han sido y son numerosas. Otras no hacen tal apelación expresa, se llaman morales seculares, entre las que destacamos la moral civil. La moral cívica tiene origen en Europa entre los siglos XVI y XVII y parte de la convivencia entre ciudadanos que profesan distintas morales religiosas o ateas, siempre que compartan unos principios y normas mínimas. Precisamente el hecho de compartir estos mínimos permite la convivencia de máximos. Las éticas de Máximos tratan lo moral de manera global,
dando consejos y sugiriendo una vida feliz cuando proponen su moral. Son éticas que necesitan demostrar constantemente su validez. Para ello se apoyan en las experiencias vividas de aquellos en quienes confían, utilizando aportaciones científicas y ayudas de autoridades morales. Las morales de mínimos, como la cívica, proponen los mínimos principios y normas compartidos por la conciencia de una sociedad pluralista, desde los que cada quien debe tener la plena libertad para hacer sus ofertas de máximos. Es necesario distinguir entre mínimos éticos exigibles, porque son de justicia, y máximos éticos aconsejables, porque constituyen proyectos de felicidad que una persona puede aconsejar a otras, pero no exigir. Las mínimas normas compartidas por todos son normas de justicia. La moral cívica consiste, pues, en unos mínimos compartidos entre ciudadanos que tienen distintas concepciones del hombre, distintos ideales de vida buena, mínimos que les llevan a considerar como fecunda su convivencia. De esta necesidad de mínimos que busca nuestra sociedad nace la educación con valores. Este modelo educativo afirma que a través de la razón y el diálogo podemos determinar algunos principios de valores que pueden guiar la conducta de todos nosotros ante situaciones concretas que conlleven conflictos de valores. Ante estas situaciones debemos saber conjugar dos principios. El primero, la autonomía del sujeto, como oposición a la presión colectiva y a la alienación de la conciencia de cada uno de nosotros. El segundo, la razón dialógica, porque es a través del diálogo que podrá ejercerse la doble dimensión de cada persona, la dimensión de autonomía, que permite conectar con otro hombre, y la de autorrealización, que a cada uno conviene. Es en el diálogo y la decisión personal última donde se concilian universalidad y diferencias, comunidad humana e irrepetibilidad personal. Se trata, en síntesis, de aprender sobre temas morales y cívicos de la misma manera que desarrollamos las capacidades de razonamiento lógico, pero también de aprender y aplicar esta capacidad de juicio a la propia historia personal y colectiva para mejorarla. Clásicamente los programas de educación en valores se han centrado de forma casi exclusiva en el trabajo sobre la dimensión cognitiva de la persona. Entonces, sobre todo lo que es desarrollo del juicio moral, capacidad de diálogo en el sentido de poder expresarse con facilidad, poder debatir argumentos. Nuestro modelo tiene una característica y es que precisamente intenta integrar toda esta dimensión racional y cognitiva con dimensiones más conductuales. Y el motivo fundamental es que creemos que hay un aspecto importante, que es la autorregulación de la conducta, la capacidad de la persona para regular su propio comportamiento, para poder hacer más coherente el juicio que tiene sobre algo y la acción que desarrolla, que por cierto es uno de los problemas más graves de la sociedad actual, la falta de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y por lo tanto, la educación en valores no puede quedarse anclado exclusivamente en la dimensión racional y cognitiva, tiene que afectar a la dimensión de la conducta, a la dimensión de los sentimientos, de las emociones, que son los que hacen posible la actitud empática. Por tanto, creemos que un programa de educación en valores debe ser muy integral y ser muy consciente los profesionales de la educación de que cuando estamos trabajando en educación en valores hay dimensiones que clásicamente se han considerado como no importantes o que han sido incluso motivo de crítica fuerte desde los ámbitos pedagógicos y nosotros hemos practicado esa crítica también, como es todo el ámbito del cultivo de la voluntad y el esfuerzo. En cambio, en un programa de educación en valores como el nuestro creemos que el trabajo sobre el esfuerzo, la recuperación pedagógica del valor del esfuerzo es fundamental. Es fundamental porque es el único que es garantía de que después las personas, cuando construyen su propio sistema de valores, cuando construyen sus juicios propios, incluso aunque no sean los más favorecidos socialmente, será capaz de poder diseñar conductas coherentes con estos sistemas de valores propios. La educación en valores puede ser un ámbito de reflexión individual y colectiva que ayude a desarrollar las estructuras universales de juicio moral que permiten la adopción de principios generales de valor, como por ejemplo la justicia, la solidaridad. Construir una imagen de sí mismo y del tipo de vida que se quiere, de acuerdo con los valores personales.
formar las capacidades y adquirir los conocimientos necesarios para comprometerse en un diálogo crítico y creativo con la realidad que permita elaborar normas y proyectos contextualizados y justos. Adquirir las habilidades necesarias para hacer coherente el juicio y la acción moral, para impulsar la formación de una manera de ser deseada. Reconocer y asimilar aquellos valores universales contemplados en documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Comprender, respetar y construir normas de convivencia justas que regulen la vida colectiva. Para conseguir estos objetivos es necesario un trabajo sistemático con el alumnado. Para ello planteamos una serie de estrategias y técnicas. Los dilemas son breves narraciones de situaciones que presentan un conflicto de valor, donde en general un personaje que se encuentra en una situación difícil tiene que elegir entre dos alternativas óptimas y equiparables. El hecho de confrontar opiniones y perspectivas distintas permite replantearse las propias posiciones e iniciar un proceso de reestructuración del modo de razonar sobre determinadas cuestiones morales. Es una estrategia que tiene por objetivo el desarrollo de la capacidad de valoración de las diferentes alternativas que se presentan en una situación problemática. Mientras los dilemas se orientan más en discutir las razones de la decisión, el diagnóstico busca analizar en sí misma la decisión, considerando los valores en juego, las alternativas y las consecuencias. El origen de esta técnica reside en las dinámicas de grupo. Ayuda a superar el egocentrismo al entrar en contacto con opiniones, sentimientos e intereses divergentes y distintos de los propios, formando al alumnado en valores como la tolerancia, el respeto y la solidaridad. El objetivo es fomentar el conocimiento hacia personajes que han destacado positivamente por sus acciones o su línea de vida. De acuerdo. Tiene la finalidad de ayudar a las personas a realizar un proceso de reflexión orientado a tomar conciencia de las propias valoraciones, opiniones y sentimientos. Capacita a los individuos a regular de forma autónoma su conducta y su actuación en el entorno donde viven, y prepararlos para presentar conductas singulares basadas en criterios personales. Con ella se pretende analizar colectivamente los valores que intervienen en la toma de decisiones sobre temas socialmente controvertidos. La finalidad es llegar a una sólida comprensión de los conceptos morales que permita entender mejor los conflictos y problemas que plantea nuestra realidad, huyendo tanto de definiciones rígidas o absolutistas como de aquellas parciales o relativistas. La mayor parte de los motivos que impulsan a plantearse la educación en valores en ámbitos educativos pueden sintetizarse en la necesidad de apreciar, mantener y profundizar la democracia, incorporándola a los propios hábitos personales de relación con los demás. A pesar de sus limitaciones, la democracia permite plantearse los conflictos de valor que genera la vida colectiva de forma dialógica y justa, y al mismo tiempo posibilita la creación y recreación de principios y normas. Es evidente, por tanto, que en una sociedad cada vez más democrática y plural, la escuela deberá incorporar en el proyecto educativo de centro la educación en valores, con el objetivo de contribuir a formar personas solidarias y respetuosas con la diferencia, abiertas al interculturalismo y a las relaciones humanas, con iniciativas respecto a la utilización responsable de la ciencia y la tecnología.
con una actitud crítica ante la presión e influencia de los medios de comunicación y capaces de aplicar constructivamente los valores presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si la autonomía y el diálogo son las herramientas mínimas para el individuo delante de los conflictos de valores, esta declaración, a la cual se han adherido casi todos los estados, podría ser la herramienta mínima para la colectividad, ya que reconoce el derecho a la vida, a la libertad, a la libre asociación, entre otros, como derechos fundamentales e irrenunciables de toda persona humana. Es un hecho que en las sociedades pluralistas se ha llegado a una conciencia moral compartida de valores como la libertad, la tendencia a la igualdad y la solidaridad, que se concretan en el respeto a los derechos humanos. Estos valores y derechos sirven como orientación para criticar actuaciones sociales y para revisar la moralidad de las instituciones que organizan la vida en común, sean o no políticas. La participación de la infancia y la juventud en la sociedad no debe ser pasiva, sino que deberá acompañarse de una actitud crítica, democrática, solidaria y respetuosa con la diversidad de posturas presentes en una sociedad libre i plural. Una ciutat cívica i educadora, una ciutat on els valors fonamentals formin part de la seva identitat, una ciutat on la solidaritat i la tolerància siguin la seva raó de ser. La escuela debe vivenciarse como una comunidad justa, democrática, donde sea posible construir de forma racional y autónoma los propios principios de valor. Las decisiones morales, auténticas, además de requerir la toma de decisión sobre lo que uno debería hacer, también requieren tomar conciencia de la responsabilidad que encierra dicha decisión. Una educación integral habrá de tener en cuenta la dimensión comunitaria de las personas, su proyecto personal y también su capacidad de universalización.